Dios les bendiga, amados hermanos. Si algo quedó en claro es que todavía nos alegraremos en el Señor, ¿verdad? Aunque no haya muchos motivos. Si miramos el mundo no hay motivos para alegrarse. Si miramos a nuestro lado no hay motivo para alegrarse. Hay muchos motivos que quizás vienen a nosotros para amargarnos la vida, para ponernos tristes, ¿verdad? Si pensamos en las cosas que están aconteciendo, no, y ponemos la mirada en el mundo y lo que está pasando, pues lógicamente no vamos a tener muchas cosas de qué alegrarnos, porque el mundo va en una situación descendente, no va en progresión, sino va caminando hacia atrás, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que es más grande que todo lo que pueda haber, que es más grande que el universo, porque de hecho Él fue quien creó el universo. Así que Él es más grande y por tal motivo sabemos que nuestras vidas no están confiadas en el sistema del mundo ni por las cosas que suceden en este mundo. Por tanto, todavía podemos alegrarnos. Aunque el mundo sea una catástrofe, sea un caos, todavía podemos alegrarnos. Aunque cada vez el mundo se pronuncia más en contra de Dios, pero no solamente en contra de Dios, sino en contra de la lógica humana, en contra de los principios morales que también son parte de la lógica, pues aún así, viendo tantas cosas suceder, viendo tantos deseos de gobiernos al entrar en guerra. Mire, los gobiernos, yo no sé por qué, pero los gobiernos tienen un tremendo deseo. Bueno, yo sí sé por qué. Pero siempre están en un constante deseo para procurar guerras, para crear guerras. No le importa la vida que se puedan perder en una guerra, pero siempre están tratando de buscar guerra. Que si Rusia busca guerra con Ucrania, que si Estados Unidos está ahí loquito porque le digan para entonces meterse también en la guerra, que si todos los demás países, lógicamente detrás de esto hay agendas, hay planificaciones, hay armas que vender, el mercado de las armas, eso hay que darle salida, no se pueden acumular por mucho tiempo. Cuando ya se venden las armas, entonces hay que darle salida a Home Depot, a Lowe's, ¿verdad? Entonces viene un huracán que acaba con todo y que muchas veces no llega, ¿verdad? Y entonces vivimos en todas estas situaciones, aún cuando viene una tormenta como la que acabamos de pasar, que ha dejado miles de familias, pueblos enteros arrasados, ¿verdad? En calamidad, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a hacer de esas personas? Hay solamente una sola pregunta que se puede hacer para tener una respuesta, ¿verdad? Correcta, y es, ¿esas personas tienen esperanza o no? Porque la esperanza es lo que nos mantiene nosotros alegres. Mira, hermanos, si nosotros, y el apóstol Pablo lo decía una vez, si no hay esperanza de que los muertos resucitan, si no hay esperanza de que tenemos una vida eterna, si no hay esperanza para nuestra vida, de que algo glorioso en algún punto de la historia va a venir a nosotros y nos va a sacar de esta profunda calamidad que vivimos en la tierra hoy. Si no hay esperanza, pues bebamos, comamos, que mañana moriremos y todo quedó ahí, así que no tenemos nosotros que preocupar. Luchemos por todo, con todo lo que está pasando, y nuestra alma, lógicamente, con todas las cosas que tenemos que luchar, se va a afligir, se va a entristecer, se va a amargar y se va a deprimir si no tenemos esperanza. Por tanto, la esperanza es la clave. Y en la lectura bíblica que se leyó, vemos al apóstol Pedro y podemos preguntarnos, bueno, ¿quién fue el apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue una persona que nunca pasó trabajo en su vida. ¿Ustedes creen eso? Mire, el apóstol Pedro, antes de ser llamado por Jesús, era pescador. ¿Dónde están los pescadores acá? Vamos, Kiki, levanta la mano, no me dejes solo. Los pescadores, nosotros que somos pescadores, sabemos los trabajos que se pasan en el mar. Y eso que lo hacemos por hobby. Pero Pedro pescaba para alimentarse, para sostener la economía de su casa. O sea, era un trabajo vivir de la pesca. Y a veces no habían peces, o habían y ellos no lo veían. Bueno, nosotros siempre decimos cuando no agarramos nada, no hay peces.
El mar está lleno de peces, pero salimos a pescar, no hay peces, miramos con las manos vacías. Casi siempre es que no lo sabemos pescar. Pero los peces también van dependiendo de las mareas, de las corrientes, de que si la luna, de que si no la luna, nunca pesca en luna llena, no va a agarrar nada, ¿verdad? Y Pedro quizás muchas veces salía al mar y regresaba con las manos vacías. De hecho, en una ocasión dice que salieron como 4 pescadores, incluyendo a Pedro, y regresaron con las manos vacías. Miren, no salieron 2 horas, no salieron 3 horas, salieron toda una noche entera, sin pegar un ojo, tratando de buscar el sustento. Usted sabe cómo regresaron esas personas a la orilla con las manos vacías, con sus redes completamente vacías, sabiendo que de eso dependía su sustento. Tienen que haber estado afligidos, tienen que haber estado con profunda tristeza. Allí no podía haber alegría, ¿verdad? Sin embargo, todo cambia rápidamente cuando se aparece uno que ellos no conocían. Fíjese, y les da una esperanza. Y ya después de que ellos salieron cansados, dice que este hombre, hablando de Jesús de Nazaret, dice que le dice: oye, ¿qué pasó? Que los veo cabizbajos. No, hemos estado pescando toda la noche y no agarramos ni un pez. Se fueron todos los peces del mar de Galilea. Tranquilos, vayan otra vez. Mire, ese vayan otra vez debe haber sonado en la mente de aquellos pescadores. Tenemos sueño, estamos cansados, ya recogimos las redes, ya sacamos el bote del agua. Y tú nos dices que vayamos otra vez encima al mismo lugar donde pasamos toda la noche y no agarramos nada. Pero ahí estaba Pedro y dijo: bueno, pero si tú lo dices, vamos a hacerlo. Porque por ahí dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Mientras haya esperanza, todo está bien. Mientras haya esperanza, vamos a enfrentar cada día las luchas, las necesidades, los problemas con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque hay una esperanza que sabemos que va a llegar. Y dice que así lo hicieron, fueron mar adentro. Y entonces tiraron la red donde les dijo el Señor y sacaron las redes tan llenas, dice que se rompían. Que tuvieron que pedir ayuda para sacarlas del agua. Lógicamente, después de eso, nació una esperanza en el corazón de aquellos pescadores. Y allí, en aquel mismo momento, Jesús les dijo: ¿ya vieron cómo son las cosas? ¿Ya vieron que hay que tener esperanza? Pues vamos conmigo. Y esa esperanza que ustedes han visto y que ha nacido en sus corazones, van a predicar de ahora en adelante conmigo. Y allí dejaron todo, dice, y les siguieron. Pedro pasó trabajo antes de seguir a Jesús. Pero ¿qué hay después de que decidió seguir a Jesús? Estamos hablando del que escribe esta carta, donde en el versículo 3 del capítulo 1 empieza diciendo: bendito el Dios, con una alabanza, expresando su alegría, aquella que hay en su corazón. No porque no haya tenido problemas, no porque no haya tenido luchas, no porque no haya enfrentado tribulaciones difíciles. Después de seguir a Jesús, Pedro fue azotado, fue preso y al final fue muerto como un mártir. Pero nada de aquellos problemas podía robarle la alegría que ya había nacido en su corazón, porque había nacido un amanecer en su vida. Porque esperaba ese amanecer, esa esperanza consumada, que un día nosotros también esperamos. Por eso es que allí comienza y dice: bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros que estábamos muertos, que estábamos hundidos, que no veíamos la salida a los problemas, que mirábamos al mundo y el mundo no nos podía dar una solución, pero el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Todo no termina en esta tierra, hermanos. Sí, hay problemas aquí, dice la palabra de Dios. Mientras estén en el mundo van a tener aflicciones. Mientras estén en el mundo van a enfrentar tribulación, problemas. Es más, mientras estén en el mundo, cuando miren al mundo, el mundo mismo los va a desanimar. Va a producir tristeza, va a querer robar cualquier alegría, va a tratar de meterlos en la depresión de cabeza. Pero el Señor dice: pero confiad. Hey, confiad. Yo vencí al mundo. Yo resucité de los muertos. Hay una esperanza para ustedes.
Porque ese mismo poder que resucitó a Jesús os resucitará a cada uno de ustedes. Y con esa esperanza entonces que nosotros podemos cantar. Sí, la noche dura un poquito, ¿verdad? Pero hay un amanecer después de las tinieblas oscuras, de la densa oscuridad. Va a salir el sol. Después que yo atraviese el valle de sombra y de muerte, esa sombra va a quedar atrás y voy a disfrutar de la luz. Por tanto, podemos agarrarnos de esas promesas y caminar cada día sin tristeza en nuestros corazones. ¿Con problemas? Sí. Pero en medio del problema, el gozo del Señor me fortalece. Por eso es que mencionábamos a Habacuc en esta canción. Y Habacuc era un profeta que habían cosas que no entendía. Porque no hay nada que aflija más nuestra alma y nuestros corazones cuando vemos todo el panorama de lo que está aconteciendo y decimos, no entiendo qué es lo que está pasando con el ser humano. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Vemos leyes inmorales, leyes absurdas, leyes que van en contra de la ciencia. Y vemos un grupo de seres humanos aplaudiendo esas leyes y decimos, ¿pero qué está pasando por la cabeza de esta gente? No lo entendemos. Y aflige nuestros corazones cuando nos sentimos muchas veces impotentes para actuar conforme a lo que nosotros creemos. Y Habacuc estaba en una escena que él no entendía nada. Primero ve al pueblo de Israel dándole la espalda al Dios que lo había librado de tantas batallas. Al Dios que le había regalado una tierra. Al Dios que lo había puesto en el mejor lugar del mundo. Y vemos a este pueblo escogido por Dios dándole la espalda a Dios, yendo tras otros dioses. ¿Cómo se sentía el Señor? Pero aquellos que eran fieles a Dios veían aquello y se desanimaban, se afligían, se entristecían. Y Habacuc era uno de ellos. Tal es así que dice que clama al Señor y dice, Señor, tú no estás viendo, tú limpio eres, demasiado limpio eres de ojo, que no puedes ver la maldad de esta gente, es que todo tú lo miras a través del lente del amor. ¿No ves lo que está ocurriendo aquí, que ya la vida no vale? Y dice que el Señor le respondió, porque cuando nosotros clamamos al cielo siempre viene una respuesta. A veces no es la que queremos, pero siempre viene una respuesta. A veces no en el momento que queremos, pero viene la respuesta de que viene. Y dice que allí el Señor le respondió a Habacuc y dice, yo he destinado ejércitos de caldeos que van a destruir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque me ha sido infiel y ya estoy cansado de sus ofensas. Y allí va el profeta y entiende menos. Dice, pero Señor, no, así no lo haga. Espera. No era eso lo que yo te quería decir. Allí entendió menos. Allí Habacuc estaba afligido por el problema del pueblo y después estaba afligido por la acción que iba a tomar Dios. Y dice el Señor, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No, Señor, ¿cómo vas a traer un grupo de caldeos, de paganos, para que destruyan a tu pueblo, para que castigue a tu pueblo, para que los use como juicio para tu pueblo, por tu pueblo haberte abandonado? No, Señor, no hagas eso. ¿Qué haremos nosotros? Y en medio de todo aquel panorama, el Señor le dice a Habacuc, tranquilo, que los justos por su fe vivirán. Tranquilo, que los justos tienen una esperanza. Tranquilo, que el justo no va a perecer con el impío. No te preocupes, no te entristezcas, que el mundo va en su propia destrucción, pero hay esperanza para aquellos que son justos. Hay esperanza para aquellos que aman a Dios. Por eso nosotros somos un remanente en medio de un mundo en caos, pero que tenemos esperanza, la que el mundo no tiene. Tenemos esperanza de gloria, tenemos esperanza de resurrección, tenemos esperanza de que esta noche que estamos atravesando, que se llama vida terrenal, pasará. Y dice la palabra de Dios que aún los cielos y toda esta tierra pasará. Y luego vendrá un cielo y una tierra nueva. ¿Para quiénes? Para aquellos que han tenido esperanza. Para aquellos que se han alegrado en medio de los problemas. Al final Habacuc termina su libro de esta manera. Te alabo, Señor, porque bueno y misericordioso tú eres. Yo no entendía lo que estaba pidiendo,
No entendí el motivo porque me estaba entristeciendo, pero Señor, te alabo, porque aun cuando la higuera no florezca, aunque no tenga frutos que comer, aun cuando las vacas ya no las hayan llevado los invasores, ya hayan dejado toda la ciudad destruida, aun cuando hayan dejado todo desierto, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque mi salvación nadie me la puede robar. Mi salvación está ahí porque el Señor me la dio. Por tanto, es motivo de alegría. Oh, mi hermano, no importa si tienes problemas económicos, no importa si estás atravesando una enfermedad, alégrate en medio de eso porque no durará para siempre. No durará para siempre. Y esa esperanza de que no durará para siempre es lo que pone alegría en nosotros. Esa herencia, dice aquí, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros tenéis que alegraros. Dice el verso 6, capítulo 1, verso 6, 1 Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice, no dice que cuando vengan las diversas pruebas, entonces esa alegría desaparezca. No, no, no. ¿En qué nos alegramos? Dice, en esa salvación que está reservada, que está preparada para nosotros. Nosotros nos alegramos. Por eso cuando venga la prueba, esa alegría permanece intacta. Duele ver a hijos de Dios con la esperanza puesta en el Señor, diciendo, mi Dios todo lo puede, mi Dios vendrá por mí, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria, y verlos renegando, quejándose, tristes, deprimidos. Hermano, ten gozo, ten alegría, porque hay una salvación para ti, preparada aún antes, desde la fundación del mundo, que un día va a ser manifiesta y todas estas cosas pasarán y todo esto quedará atrás y disfrutaremos entonces y conoceremos como fuimos conocidos. La otra persona que quiero mencionarle era el rey David. Oh, el rey David, uno de los más grandes reyes que han existido en todos los tiempos. El rey David, aquel niño que mató al gigante. El rey David, aquel que desarrolló el sistema de Israel como nación y como pueblo, un pueblo próspero, que todo el mundo envidiaba a Israel en su tiempo. El gran rey David, sabio, guerrero, temeroso de Dios. Y pensamos que por ser rey no tuvo prueba, no tuvo problemas. Debemos leer quizás el Salmo 30, que lo escribe David. Y lo escribe el día que inauguran la casa de Dios en Jerusalén. En la dedicación de la casa de Dios. Que no les voy a contar toda la historia. Pero allí él se pone a hacer memoria de todos los problemas que él ha tenido que atravesar. El rechazo que ha tenido que experimentar de parte de su propia familia. Aún los desafíos que pusieron en riesgo su vida. Las persecuciones de parte del propio rey de Israel anterior, todas las desventuras que quizás tuvo que tener en su vida, que muchas veces no tenía un lugar donde recostarse. Hemos estudiado la vida del rey David aquí los miércoles. Momentos difíciles. Sin embargo, él decía, todo eso pasa. Todo eso pasa. La ira, el furor, pasa. Verso 5, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Porque en la noche durará el lloro. O sea, en esta vida muchas veces hay momentos que van a querer entristecernos, ¿verdad? Pero en la mañana vendrá la alegría. La esperanza. Este hombre enfrentaba los desafíos con esperanza. Este hombre había quizás aún, porque no era un hombre perfecto, había desobedecido quizás a Dios, había caído en problemas espirituales serios. Pero gracias a la misericordia de Dios y a la esperanza de perdón, él podía alegrarse aún en esa esperanza de recibir la restitución
la restauración. Y así fue. Amados hermanos, no sé qué problema estás atravesando. Oh, yo no sé si tu carga en tu mente, en tu corazón, sobre tus hombros, la responsabilidad, el peso, se llama problemas económicos en tu vida. Hoy en día, ¿quién no tiene problemas económicos? Hay una inflación que ya no es inflación. Ya se fue por encima de la inflación, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles económicamente. Y todo eso pesa en nuestros hombros. Y trae a veces flaquezas en nuestro corazón y tristeza. Pero recuerde una cosa. Número 1, usted vive en las manos y bajo el abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Dice la Biblia que Él es el dueño de todo lo que existe. El mundo y los que en Él habitan, todo, Él lo tiene en sus manos. Y nosotros somos sus hijos. Y Él no deja desamparados a sus hijos. Número 1, tenemos que saber que no dependemos de este sistema para vivir. No importa la inflación que haya, en el reino de los cielos no la hay. Nuestro reino tiene inflación. Nuestro rey tiene dádivas para darnos a sus hijos. Por tanto, podemos vivir alegre por eso. Y sepamos que esto, número 2, sepamos que esto no va a durar toda la vida. Van a venir gobiernos que van quizás a estabilizar la economía un poquito, otros la van a desestabilizar y va a ser así porque es un balance que se va a tratar de procurar en esta tierra. Pero eso aún no va a durar para siempre. Nosotros vivimos en una esperanza aún mayor, en algo que no perece, en algo que no varía. En eso está nuestro fundamento. Si es problema de enfermedad lo que tienes, igual alégrate en el Señor porque Él se glorificará en medio de tu problema. En medio de tu debilidad, Él se glorificará. Créelo, ten esa esperanza porque cuando tengas esa esperanza, ya no le vas a hacer caso a la enfermedad, ya no le vas a hacer caso a los dolores. Es más, te vas a acostumbrar quizás un poquito a los dolores y vas a decir, si el Señor no me sana, porque Él tiene el poder para hacerlo. Si Él no me sana es porque quiere glorificarse en medio de estos dolores, quiere predicarle a alguien, quiere animar a alguien a través de mí. Me va a usar aún en medio de esta enfermedad para hacer su gloria, porque aún cuando esta enfermedad me lleve a la tumba, ahí no termina todo, hay una esperanza de gloria para mí. Pero mientras tanto esté aquí, yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuán grande es vivir así. Para el mundo esto es locura. Para el mundo esto es locura. Es imposible que nos vean vivir como vivimos. ¿Verdad? Oh, espera, yo no sé cómo usted está viviendo. Pero como los hijos de Dios deben de vivir. Alegres, con gozo en el Señor. Dice ahí, un corito dice por ahí, yo tengo un gozo que el mundo no me lo dio y como Él no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como Él no me lo dio, no hay nada en que suceda en el mundo, no hay nada en el mundo que me pueda quitar ese gozo. Nada. Ni economía, ni enfermedad, ni tristeza, ni gobiernos, ni leyes, ni nada. Porque yo vivo por el gozo del Señor. Y ese nadie me lo podrá quitar. Amados hermanos, debemos aprender a vivir conforme al cielo y no conforme a la tierra. Conforme a la esperanza que nosotros tenemos. Conforme a lo espiritual. Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo espiritual surgió primero. Y hacia ahí es hacia donde nosotros vamos. Amados hermanos. Así que no importa lo que venga a tu vida. Dile al Señor, Señor, manténme firme, manténme fuerte, oh Dios, para alegrarme y ser testimonio. Yo te pido que cierres tus ojos y que hables con el Señor.